Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor Francisco, la doctora Carla y el doctor Luis, junto a expertos invitados, exploran las claves para entender y transformar nuestra realidad regional. Únete a nosotros en cada episodio mientras descubrimos los desafíos y las oportunidades de la economía para construir un futuro mejor. Comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Francisco García Fernández, soy el responsable del Laboratorio de Estudios Regionales y aquí estamos hoy nuevamente para grabar un nuevo podcast sobre temas importantes que están siendo investigados, trabajados en algunos de los programas de investigación de nuestro laboratorio. Me acompaña hoy el maestro Pedro Hernández Limón, también investigador y doctorante del doctorado de Ciencias Sociales del Colegio de Tamaulipas, que precisamente trabaja estos temas, en particular el que hoy queremos tratar por la importancia y por el tiempo que le hemos dedicado en los últimos meses, ¿no? Este tema es sobre la cadena del valor, la cadena de valor del mezcal en el centro norte del estado de Tamaulipas, en particular en la región, en el municipio de San Carlos y San Nicolás, Tamaulipas. Para los que son de Tamaulipas o del noreste de México, seguro conocen que en esta región que acabo de mencionarles, lo que une, que es una región que donde están ubicados un grupo de municipios que tienen afín una sintonía en temas de región, ¿no? De la Sierra de San Carlos, por ejemplo, clima y sobre todo aspectos en cuanto a nivel de desarrollo regional muy cercanos. El mezcal es un producto es una cultura que es conocido dentro de Tamaulipas y probablemente mucho más allá. Y precisamente por la importancia que tiene que tiene el mezcal y por el interés que en los últimos años ha llamado la atención este producto, no solo para nuestro grupo de investigación, para nuestro laboratorio, sino a muchos otros investigadores, es que nos ha interesado introducirnos en el tema de tratar desde nuestras perspectivas disciplinarias el tema de la cadena de valor del mezcal. Ya ahorita hemos estado trabajando, el maestro Pedro y otros profesores investigadores de aquí del laboratorio, en un proyecto mucho más amplio que dirige el doctor Octavio Herrera, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en un proyecto mucho más amplio dedicado a la región de San Carlos, ¿no? Dentro de ese proyecto, que es un proyecto financiado por PRONACES, de CONACYT, es que nuestro grupo de investigación trabaja en particular, aporta o contribuye a ese proyecto con el análisis de la cadena de valor del mezcal. Es decir, un enfoque de cadenas que es lo que tiene como objetivo determinar cuáles son las características fundamentales que tiene la cadena para poder identificar las necesidades de los miembros de la cadena, si productores, comercializadores, detallistas, en fin, todos los participantes de la cadena, e intentar a través de acciones, de propuestas de política, contribuir a dinamizar, impulsar la cadena para transformarla en una cadena de valor dinámica, competitiva y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los participantes de la cadena. Por eso hoy, en esta conversación que tenemos hoy con el maestro Pedro y yo, queremos darle a conocer algunos resultados de este trabajo que estamos haciendo, pero por el breve tiempo que tenemos, queremos enfocar en dar a conocer cuál es el estado actual de la cadena de valor del mezcal en San Carlos y Tamaulipas, a ver los principales problemas actuales, su desempeño,
identificar y caracterizar un poco de forma general lo que está ocurriendo hoy y cómo está funcionando la cadena de mezcal y proponer algunas de las acciones de política industrial orientada a reconstruir, que es nuestro aporte fundamental, a reconstruir las cadenas de valor como la del mezcal, que consideramos necesita realmente acciones públicas, acciones de política industrial para salir del estado de estancamiento en que está y mejorar su desempeño. Maestro Pedro, ¿cómo tú describirías la cadena, la caracterizaría para brevemente platicar y después un poco ya profundizaríamos en otros temas, ¿no? De un modo general, caracteriza la cadena, maestro. Muchas gracias, doctor Francisco. Gracias por invitarme a tan relevantes temas del laboratorio. Bueno, actualmente, pues, como usted lo dice, estamos en una investigación que estamos colaborando en la universidad y pues estamos yendo a los municipios de San Carlos y San Nicolás y estamos viendo de antemano la cadena de valor. Y sobre todo estamos viendo cómo se comportan los sistemas de producción del mezcal. Estamos recorriendo los municipios en busca de los productores para saber el estado actual de esa industria. Recordemos que en México se caracteriza por tener una fuerte producción de mezcal, pero no en Tamaulipas, sino en otros estados, como el estado de Oaxaca, que tiene una industria que tiene una demanda tremenda a nivel nacional y a nivel extranjero. Sus exportaciones han crecido en los últimos años y estamos viendo que el estado actual de la industria aquí del mezcal en Tamaulipas, pues está estancada y no tiene un crecimiento como algunos estados que estaban igual que Tamaulipas, pero ahorita ya están despegando, como es el caso de Zacatecas, como es el caso de Puebla, de San Luis Potosí, que ellos sí ya están en una industria creciente. Y aquí vemos que en el estado de Tamaulipas estamos reconociendo que los sistemas de producción han ido un poquito a la baja. Identificamos sistemas de producción, por ejemplo, que hay una fábrica tradicional, después hay otro tipo de fábricas que vienen siendo un tradicional mejorado, y luego vienen la industria que es extensiva, y luego ya un poco más mejorada, y hasta llegar hasta la industria semi-intensiva. Es donde ya los productores y los industriales de mezcaleros de aquí de Tamaulipas están un poco más desarrollados. Bien, entonces, maestro, te referías a la diferenciación que hay a nivel nacional en cuanto a la producción de mezcal, ¿no? Hoy el 90% de la producción de mezcal en México se produce en Oaxaca. En Oaxaca es donde se concentran la mayor experiencia, el mayor capital tecnológico acumulado en la industria del mezcal, está en Oaxaca. Son los grandes productores, les decía, en términos de volumen y en términos de ingresos son obviamente mayoritariamente superiores al resto de México. Obviamente tienen las ventajas de lo que los que llegaron primero a esta industria, ¿no? Y esto le ha permitido acumular experiencia, acumular capital y sobre todo acumular mercados. Por eso es muy importante para los productores de Tamaulipas observar esta experiencia, no verla, según nuestro enfoque, no verla como una experiencia extranjera, entre comillas, ajena, sino que sería bueno que la estudiaran los mismos productores, la conocieran. Por eso en algún momento, no sé si te recuerdas, maestro, habíamos platicado de intentar traer maestros mezcaleros de Oaxaca, a pesar de que aquí hay también experiencia, maestro pescadero, pero un poco aquellas experiencias útiles. El éxito que ha tenido el mezcal de Oaxaca en el mundo es indiscutible. Donde quiera te encuentras ya mezcal oaxaqueño, en cualquier lugar del mundo. Por lo que es que un resultado de la experiencia y de las prácticas agresivas en términos de ganar mercado frente a otras bebidas alcohólicas como es el whisky, el vodka, el ron, ¿no? Y eso es muy importante que hay que estudiar. Maestro Pedro, ya te referías hace un momento a los diferentes sistemas productivos que distinguen la heterogeneidad de productores que hay en el estado de Tamaulipas, en particular en el centro norte, en la región que estamos platicando ahorita, ¿no? Por favor, pudieras distinguirlos con más detalle
No tenemos mucho tiempo, pero con más detalle, ¿cuáles son esos diferentes sistemas de producción y cómo se caracterizan, no? Claro que sí, doctor. Aquí en Tamaulipas hemos analizado el sistemas de productivos del mezcal, encontrando que hay diferentes sistemas. Por ejemplo, el más tradicional que tienen los productores se caracteriza por tener una fábrica modesta, inclusive hasta para producir. No pasan de 1 tonelada de agave que ellos producen y que con sus conocimientos tratan de producir un mezcal. Y eso se caracteriza, por ejemplo, ellos tienen, para procesar ese maguey, tienen el trapiche de madera, que es muy característica de una producción tradicional. Ellos tienen alrededor de una producción de entre 150 a 200 litros cada vez que producen esa tonelada. Y se caracteriza por tener un alambique de cobre y que son tratados con material, por ejemplo, con leña en vez de gas, y pues que no tienen marca, que lo venden a granel, que lo venden en la misma fábrica. Eso se caracteriza la forma tradicional. Después vamos a una etapa donde ya el productor es en forma intensivo, que ya produce alrededor de 2 toneladas, sus rendimientos son alrededor de 300 litros, ya deja el trapiche de madera para hacerlo mecánico, de motor, entonces ya puede procesar un poco más su materia prima. Y ya algunos de esos sistemas ya cuentan con marcas y ya salen a vender sus productos a exposiciones y pues se caracteriza de ese modo. Después vienen los intensivos, donde ya vemos una mayor capacidad para procesar agave, alrededor de 5 toneladas, con un rendimiento de 500 a 700 litros cada vez que procesan el agave, con molinos mecánicos, con una fermentación ya automatizada en los controles de calidad, con certificados del maguey, y aparte ya cuentan con marcas, con etiquetas, y la venta es por redes sociales que le dan un dinamismo a su producción y a sus ventas, pues mejor. Ya tienen un eslabón que se agrega más ahí, que viene siendo el vivero. Ellos ya producen sus propios agaves y eso le da una ventaja competitiva al tradicional, al sistema tradicional. Muy interesante, maestro. Tú has caracterizado fundamentalmente dos tipos de productores a los cuales corresponde el sistema de producción diferente. Uno que es el sistema tradicional, que tiene una tecnología relativamente, digámosle, arcaica, no la ha modernizado en muchos años. Lo visitamos y lo vimos. La totalidad de los productores que están adscritos a esta clasificación que ha hecho Pedro en este sistema de producción tradicional, todos tienen un sistema, unas tecnologías que no se han modernizado en muchos años y que producen, sobre todo, de aquí viene un aspecto muy importante, con conocimiento propio. Es decir, aquí digamos que el insumo fundamental que tienen los sistemas de producción en los productores tradicionales es el conocimiento acumulado. Algunos llamarían ese conocimiento acumulado conocimiento ancestral, conocimientos que han heredado de sus familias, de sus padres, de sus abuelos. Ese conocimiento se ha ido transfiriendo por la experiencia, por el aprender haciendo, y que le ha permitido producir un buen mezcal y que ellos lo transfieren, ¿no?, a los miembros de su familia, y esto es muy importante, también lo rentan. ¿Por qué? Porque son dos sistemas de producción, por ejemplo, el intensivo de conocimiento, normalmente, y aquí hay una diferencia muy importante que también quiero compartir con Pedro, que en el sistema tradicional no hay empresa propiamente dicha. Son productores que con sus familias organizan la producción de mezcal y que trabajan en base a un proceso discontinuo. O sea, el proceso discontinuo. Trabajan, detienen la producción, trabajan, detienen la producción, por lo que su proceso es muy discontinuo, no en función de lo que es un ciclo de producción, ¿no?, de la empresa, ¿no?, sino en función de sus necesidades personales. Entonces, por eso no hay una empresa propiamente dicha. La empresa existe y se consolida como una empresa, yo le diría una empresa capitalista, cuando empezamos a hablar del sistema de producción intensivo, que renta el conocimiento, que renta
porque muchas veces contratan a los productores mezcaleros, a los maestros mezcaleros del sistema de producción tradicional para que trabajen en sus empresas, en sus fábricas y que bajo ya una modalidad empresarial construyen una empresa de producción de mezcal, una fábrica con todos los requerimientos tecnológicos que necesita una fábrica de ese tipo. Como decía Pedro, en la región que hemos analizado hay contado un número de fábricas de ese tipo hoy que existen, ¿no? Yo creo que no pasan de 5 empresas de ese tipo, que son las que tienen ya construida una fábrica orientada a el insumo, inversión, compra de insumos, rentan el conocimiento, producen y aquí viene lo que Pedro detallaba, que es el acceso al mercado, ¿no? Tienen fundamentalmente a través de redes sociales, pero también tienen sus mercados, es decir, venden ya en las tiendas minoristas de aquí, de nuestra ciudad, Ciudad Victoria, Monterrey, la frontera, e incluso van más allá. Algunos de ellos, ya en las entrevistas que hicimos, el maestro Pedro se recuerda, ya están exportando a los Estados Unidos. Por lo cual, ese sistema intensivo capitalista es un sistema moderno en las prácticas más modernas de producción y de comercialización y marketing. Por lo que, bueno, termina la parte de mi discurso, pudiera decir de que en correlación a esta parte, ¿no? A la parte de los sistemas de producción de mezcal, es que hay una diferenciación importante, ¿no? Del productor tradicional que trabaja en condiciones de, digámosle, incluso de sobrevivencia, ¿no? Porque produce mezcal hoy y deja de producir, vuelve a producir, es decir, de sobrevivencia en condiciones precarias a los otros productores, que son productores que donde ya hay una fábrica montada con prácticas capitalistas de producción, como pudieran existir también en otros lugares de México, Oaxaca, etcétera, ¿no? Yo creo que pudiéramos hablar, es decir, de que esta heterogeneidad que hay hoy en el mercado, pudiéramos distinguirla de otras regiones de México donde los productores de mezcal han recibido incentivos importantes que le han permitido convertirse en una fuente de ingresos para el municipio, para la región, en cuanto a donde están ubicados. Un ejemplo de esa industria del mezcal tan exitosa, aparte de la que ya mencionaba de Oaxaca, por ejemplo, la industria del mezcal en Puebla. Yo caracterizaría la industria del mezcal de Puebla como una industria de mezcal emergente. Es decir, Oaxaca es la líder, ¿no? Pero el resto de industrias de mezcal en México son industrias de mezcal emergentes, algunas muy exitosas por el ritmo de crecimiento que han tenido en los últimos 10 años, caso de Puebla, Michoacán, Zacatecas y Durango. Entonces, maestro, pudiéramos hacer algún repaso de cuáles pueden ser los incentivos y las medidas de política pública que pueden mejorar y recuperar la cadena de valor, en este caso de un producto como el mezcal, que desde el punto de vista de las tradiciones, de la cultura, el papel que tiene, ¿no? En la región, pudieran contribuir a mejorar, sobre todo a recuperar la cadena. Sí, claro que sí, doctor. Se va a tratar de identificar primero los problemas de cada productor. Por ejemplo, falta de tecnología, la eficiencia productiva, los costos de producción y de allí tenemos que proponer las diferentes soluciones y entre ellas pues, ya se puede involucrar las políticas de gobierno que ahí hace falta mucho por parte del gobierno. Aquí podemos ver que algunos productores ya han evolucionado tratando de cumplir con las normas de calidad y han ya evolucionado y a su vez pues ya tienen una producción bastante considerable. Aquí es rescatar sobre todo los productores tradicionales que no cuentan con ningún apoyo y que su tecnología es Nula. nula. Entonces, vamos a tratar. ¿Te pudiera interrumpir un segundito, maestro? Sí, Cuando te refieres a tecnología, seguro se está refiriendo a las tecnologías duras, es decir, a su alambique, a su molino, a esta tecnología fue la que la conservamos, según recuerdas, sí, vimos, incluso cómo estuvimos en una de las fábricas, un día vimos un alambique bastante bueno y regresamos como a los 15 días, ese alambique no estaba
Es Ya, decir, las condiciones precarias que algunos productores tienen no le permiten incluso conservar sus alambiques, ¿no? Y entonces, por eso, esta parte que se refiere el maestro, creo que es sumamente importante. El apoyo tiene que estar diferenciado, enfocado, concentrado en aquellos productores. Si quiere realmente, si se desea realmente rescatar la industria del mezcal, por toda la importancia que tiene para México, para Tamaulipas, para esa región en términos de empleo, de ingresos, de valores culturales, hay que identificar los productores que son los que conservan las tradiciones en cuanto a la producción de mezcal y que es el conocimiento acumulado, ¿no? Hacia esos grupos de productores que en términos de producción ahorita es poca, pero en términos de familias que se involucran, es la mayor parte de la industria del mezcal. Por eso es el primer paso, como decía, hay que enfocar los problemas y los problemas están en ese tipo de sistema de producción, los sistemas de producción que involucran a los tradicionales, ¿no? exactamente. También recordar en las veces que hemos estado con los productores, simplemente cuando ellos se preparan para realizar el cocimiento del agave, tienen la forma tradicional, pero al no contar simplemente con un techo para cocer el agave, paran de producir, por ejemplo, al llover. Se paran 15 días porque no pueden acceder al cocimiento porque está húmedo y tardan más de 15 días en producir otra vez y más aparte el cocimiento, o sea, hay una falta de producción ya en los sistemas tradicionales. Otra cuestión que también hemos detectado que al no tener una venta constante en los sistemas tradicionales, pues su flujo de efectivo es muy tardado y ahí viene un efecto dominó. No tienen para pagar la materia prima, no tienen para comprar los insumos que se necesitan y es otra etapa que tarda mucho en cuestión a los grandes productores que ya tienen todo resuelto, que ahí las cuestiones de brecha de producción pues son muy grandes entre los tradicionales y los intensivos. Entonces aquí es realmente pues solamente enfocarse a los productores tradicionales que empiecen a desarrollarse, que empiecen por ejemplo, a tratar de bajar un programa donde simplemente les hagas un techo donde ellos producen y ya con eso se mejora muchísimo su forma de producción. Muy interesante esto último, maestro, que comentas, cómo los problemas pueden ser identificados, pero y sobre esos problemas es lo que deben actuar para solucionar los problemas. Nosotros, ya tú lo conoces, maestro, hemos trabajado en el laboratorio en metodologías que son una forma de expresión de lo que hoy llamamos políticas de desarrollo productivo, así lo llaman la CEPAL, o políticas industriales, lo llaman otros tipos de instituciones, pero son una forma de concretarse una política industrial. Es indicar cuál es el trayecto y cómo que deben las acciones de política pública instrumentarse para contribuir precisamente a solucionar esos problemas. Es decir, hemos construido una metodología para que esté orientada a recuperar las cadenas productivas como la del mezcal en el norte centro del estado de Tamaulipas, que son unas cadenas productivas en retroceso, estancada o en retroceso. Con esa metodología pudiéramos indicar el camino para contribuir a solucionar los problemas, identificarlos, solucionarlos y emprender una ruta de recuperación y de crecimiento. Se beneficiarán las familias, se beneficiará la región y se beneficiará, es decir, en última instancia, el Estado, ¿no? Para terminar, maestro, ¿tienes alguna otra consideración sobre el tema, maestro Pedro? Sí, hemos detectado que la falta de información que no les llega a los productores es muy grave. Ahora hicimos un taller para desarrollar marcas, la marca de a cada productor que el gobierno del estado tiene, impulsa a cualquiera que tenga un producto y que desea tramitar una marca. El gobierno del estado tiene un apoyo
realizar la marca. Entonces hicimos un taller, invitamos a los productores tradicionales para que vieran que el gobierno del estado los puede apoyar en realizar su marca y gestionar los costos para que tengan su propia marca y que su producto genere un valor agregado, que tenga su marca y que lo puedan vender a un precio mejor a los consumidores finales. Excelente, Pedro. Ese taller y otros son muy útiles porque uno de los problemas fundamentales, es decir, de la situación de precariedad en la cadena, tiene que ver precisamente con la falta de información, con la falta o el acceso a toda la información y por tanto un tema cultural y educativo. Y estos talleres deben contribuir obligatoriamente a solucionar ese problema. El problema es que sí tiene que haber continuidad en los talleres y en la formación de los maestros mezcaleros, de los productores. Es decir, está el taller, pero no hay una continuidad. Necesitamos repetir los talleres con una continuidad que le permita, es decir, contribuyendo a mejorar las deficiencias que hemos identificado en información y en formación, ¿no? Si no es así, si no se logra esto, entonces va a persistir una de las deficiencias que identificamos en el mezcal y en la cadena, ¿no? Es que probablemente el mezcal que se obtiene de esos métodos tradicionales no sea suficientemente competitivo con mezcal que se produce en la industria intensiva, que sí tiene ese conocimiento educativo formal, porque es una empresa las empresas, como funcionan en un mercado capitalista, buscan precisamente aquella ausencia de insumo, de conocimiento que tengan, lo buscan, ¿no? O lo compran o lo rentan, ¿no? Estos productores del sistema tradicional no tienen no tienen esa formación ni tienen los recursos para poder precisamente comprarlo o ir a buscar esos recursos de conocimiento que necesitan. Sí, es decir, estamos hablando de dos tipos de información. Uno es aquella que está asociada a la que se adquiere desde el punto de vista formal en el mercado, que tiene que ver con la que hoy el mercado formal exige a los productores en términos de calidad, de higiene, que son sistemas hoy muy complejos y que hay que cumplir, si no, no accede al mercado. La empresa mezcalera capitalista, industrial, intensiva, los tiene. El productor que ha heredado el conocimiento ancestral de su familia, en la mayoría no tiene completo todo el sistema de información que hoy que exige un mercado bien organizado, ¿no? Entonces, ahí, en esa deficiencia es la que tiene que entrar el gobierno del Estado con una política de continuidad, una política pública que es parte de la política industrial para formar a esos productores, a su familia, a sus hijos, que lo permitan precisamente producir un mezcal competitivo. Así es, doctor. Otra cuestión también es la información que viene desde el cliente. ¿Cómo está demandando la calidad del mezcal? Antiguamente un cliente pedía un mezcal de 45 grados y se le hacía atractivo. Actualmente el mercado ya cambió. O sea, ya los clientes buscan un mezcal abajo de 40 grados. Un mezcal con 38 grados, un mezcal con 36 grados. Ahorita está la demanda en ese grados de alcohol y los clientes se los arrebatan con ese grado de alcohol. Y los productores de San Carlos no han podido tomar esa información de los clientes que el mercado demandante ya cambió. Es lo que planteamos, el acceso a la información. La información y por un lado, que la información se obtiene, ese tipo de información de una educación formal, es decir, los talleres que algunos que hemos dado, talleres que necesitan continuidad, porque no es un taller de un día, 2 horas, podemos transformar una industria, sino que necesita una preparación constante. Y más en un mercado como es el mercado de bebidas alcohólicas, en particular el mezcal, que está permanentemente bajo una vigilancia permanente, porque los sistemas de seguridad, de higiénica, de salud, lo vigilan. Entonces, eso hay que estar permanentemente informado. Aquel productor que no esté informado no compite, va a vender a cuentagotas y va a mantener su estado de precariedad permanente. Entonces,
Maestro, le agradezco muchísimo compartir con el público, compartir con nuestros estudiantes interesados en este tema. Yo creo que tenemos otra más información sobre mezcal para seguir compartiendo. Y en próximos encuentros seguro nos vamos a reunir para seguir debatiendo sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos que sí, que siga la investigación y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.